Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra sesión mensual del mes de mayo para nuestra sesión del Colegio de Pediatría de Baja California, capítulo Tijuana, en la cual pues, nos da mucho gusto volver a ver caras conocidas, personas que ya teníamos en esta pandemia mucho tiempo que no nos veíamos. Después de 2 años, desgraciadamente, de este mal momento que ha habido todo el mundo, sobre todo pues la sociedad, damos gracias a Dios que todos nosotros que nos encontramos aquí seguimos vivos. Desgraciadamente yo creo que sería muy difícil que alguna familia de los que estamos aquí presentes hayamos salido ilesos de algún contacto, de alguna infección por el COVID. Pero, repito, damos gracias a Dios que aquí estamos presentes. Y para todos aquellos que desgraciadamente tuvieron una pérdida o aunque no hayan tenido alguna difunción, pero esos malos momentos, pues en nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias a los que desgraciadamente vieron estos malos momentos por algún ser querido, algún familiar o algún amigo. Queremos hacer un tributo especial también para el único pediatra que desgraciadamente perdió la vida en esta pandemia, que es el doctor Jesús Arnulfo Armenta. Para muchos fue nuestro maestro, compañero de trabajo y amigo. Él era originario de Sinaloa, casi saliendo de la residencia se vino a trabajar aquí al área de Tijuana. Trabajó por muchos años y fue jubilado del Seguro Social en la Clínica 20 y la medicina privada pues la llevaba a cabo ahí en el área del centro. Ya va a cumplir 2 años que se nos adelantó. Por lo que pido un aplauso para el doctor Armenta, que le llegue al cielo, y para todas aquellas personas y compañeros que tuvieron alguna pérdida. Repito, nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame. Entonces pido un aplauso que llegue al cielo, doctor Armenta. Pero repito, gracias a Dios y a toda la sociedad, y muy especial a toda el área médica, hemos salido avante en esta pandemia. Por eso hay que seguir trabajando, seguirnos protegiendo, seguirnos cuidando, ¿no? Hoy también damos gracias al Laboratorio Nestlé, que gracias a ellos llevamos a cabo nuestra primera sesión presencial después de 2 años. Agradecemos también a la doctora Karime por habernos aceptado la plática de hoy, que sería la primera del año, ¿no? Entonces, ya sin mayor preámbulo, cedo el micrófono a la doctora Gloria Pila, que es la representante junto con la doctora Adriana Podaca en el comité científico del colegio. Pues primero que nada, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar acá. Es un verdadero gusto poder estar de nuevo en este formato presencial. Después de 2 años de muchas pérdidas, mucha incertidumbre, pero demasiado aprendizaje. El día de hoy es un gusto poder estar aquí reunidos y traer a la doctora Karime Hernández García. La doctora Karime es egresada de la licenciatura de médico de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Realizó la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Posteriormente, en el Centro Médico Nacional La Raza realizó la subespecialidad de reumatología pediátrica y actualmente desempeña como médico adscrito en el IMSS, el Hospital General Regional número 7 y el Hospital General de Tijuana. Es un verdadero gusto contar con nuestra subespecialista en reumatología, y en todo esto surgió porque en un pase de visita en el Hospital General de Tijuana nos hablaba acerca de las vasculitis y una nueva nomenclatura. Fue sorprendente para todos y por eso quisimos invitarla a que nos comparta el día de hoy sus conocimientos. Bienvenidos y muchas gracias, doctora Karime. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero quiero agradecerles la invitación que me hicieron, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y pues el tema que elegí el día de hoy es una de las principales afecciones que vemos en reumatología, y pues también como en tanto de consulta reumatológica, que no es tan frecuente en pediatría, pero para nosotros los reumatólogos sí lo es. Entonces por eso quise como que ampliar un poquito y ver qué es lo nuevo que tenemos en esta patología.
Primeramente, pues se conocía antes como púrpura de Henoch-Schönlein. Esta se define como una vasculitis de pequeños vasos con depósito inmune de inmunoglobulina A, que es de ahí donde obtiene su nueva nomenclatura. Y típicamente cursa con involucro gastrointestinal, con piel y glomerular, que se asocia también a artralgias y artritis. Fue descrita por primera vez por Schönlein en el año de 1837. Él describió la tetrada de púrpura, artritis, dolor abdominal y alteraciones en el sedimento. En 1874, Henoch fue quien describió, aparte de la púrpura, el dolor abdominal. Él incluyó las alteraciones con diarrea sanguinolenta y también la proteinuria. Es de ahí donde se le dio su nombre, por púrpura de Henoch-Schönlein, el cual se mantuvo prácticamente hasta la nueva clasificación de Chapel Hill en el 2012. Fue aquí cuando, bueno, desde 2004 ya se había 1994, perdón, se había creado esta clasificación para tratar de englobar y darle una nomenclatura más precisa a todas las vasculitis, las cuales pues son muchas, hay demasiados tipos de vasculitis. En esta clasificación, en Chapel Hill, fue cuando ya empezaron a quitar todos, a darle esta nueva nomenclatura asociado un poco a lo que tiene que ver con en cuanto a su fisiopatología. Aquí ya las dividieron como vasculitis de grandes vasos, en donde podemos entrar, por ejemplo, arteritis de Takayasu, arteritis de medianos vasos y las arteritis de vasculitis, perdón, de pequeños vasos. En las de medianos vasos, pues podemos encontrar la polarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y todavía las vasculitis de pequeños vasos tienen una pequeña subdivisión en las que son asociadas a complejos inmunes y las que se asocian a ANCA. En las de complejos inmunes, pues ahí es donde encontramos a la púrpura de Henoch-Schönlein, y aquí fue donde ya se cambió su nombre a púrpura vascular por IgA, haciendo pues en cuanto a su fisiopatología. También está la púrpura crioglobulinémica y la vasculitis urticarial hipocomplementémica. En cuanto a las asociadas a ANCAs, pues está la granulomatosis, la polangitis con granulomatosis, que es la previamente conocida como enfermedad de Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, o previamente conocida como enfermedad de Church-Strauss, y también la otra de las de pequeños vasos, que es la poliangitis microscópica. En cuanto a los criterios de clasificación de la púrpura vascular, desde 1990 la ACR propuso unos criterios los cuales se basaban en la edad, que el paciente tuviera menos de 20 años al momento de la presentación, que presentara también una púrpura palpable, así como dolor abdominal agudo, y en caso de que se realizara una biopsia, que la biopsia presentara granulocitos en las paredes de las vénulas y las arteriolas. Esta clasificación necesitaban los pacientes tener dos criterios para poder englobarlos como una púrpura de Henoch. Aplicaba tanto para pacientes pediátricos y también para pacientes adultos, y su sensibilidad pues era de un 87% hasta, bueno, casi el 90% la sensibilidad y la especificidad. Fue hasta el 2005 que se utilizaron estos criterios, cuando por fin la Asociación Europea de Reumatología Pediátrica y la EULAR empezaron a crear un nuevo consenso para crear estos nuevos criterios de clasificación, pero no fue hasta el 2008 cuando se unió PRINTO, que es la organización en ensayos clínicos internacionales con sede en Italia, que ya pudieron como que crear estos nuevos consensos, ya tenían una base de datos más amplia para poder crear un nuevo consenso para los nuevos criterios de clasificación. Esto fue en el 2008 cuando se reunieron en Ankara y propusieron criterios de clasificación no solo para la vasculitis por IgA, sino también para la polarteritis nodosa, para la enfermedad de Takayasu y para la granulomatosis con poliangitis. Es así que tenemos estos criterios desde el 2008, los cuales requieren de la presencia de púrpura palpable en predominio en extremidades inferiores y que cumplan al menos uno de los siguientes, como puede ser el dolor abdominal difuso, una biopsia con depósitos de IgA y que presenten afección renal, tanto hematuria como proteinuria. Cabe destacar pues, que no es necesario que se realice la biopsia, solamente está indicada en aquellos pacientes que tienen una presentación con distribución atípica de las lesiones. Y ahí sí se tiene que demostrar la presencia de los depósitos de IgA.
En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, pues es la vasculitis más común en la infancia, se presenta, tiene una incidencia de 3 hasta 27 pacientes por cada 100,000 habitantes. Estas son las pues incidencia que reportan en los países de primer mundo. Desafortunadamente aquí en México no tenemos una incidencia propiamente descrita, pero esto es lo que se describe a nivel internacional. La edad puede variar, generalmente es en niños escolares, pero lo más común es que sean niños de 3 a 12 años. Tiene una prevalencia más importante en niños que en niñas, ligeramente más aumentada, 0.8 por cada 1.8 por cada 0.8 niños por, perdón, 0.8 niñas por 1.8 niños es más prevalente. Y la edad media es de 6 años, 6.5 hasta 6.8 años. Se ha visto que tiene una predilección en invierno. Esto es en la mayoría de los estudios que se han realizado. Se cree que podría estar relacionado con la etiología de la enfermedad, la cual pues tampoco se ha ido demostrada, pero hasta un 40% de los pacientes han presentado o tienen el antecedente de haber presentado una infección de vías respiratorias altas. Y en cuanto a la patogénesis, pues desafortunadamente todavía no sabemos mucho de la patogénesis de la púrpura vascular, solamente sabemos que es causada o que tiene que ver la inmunoglobulina A. Sabemos que, bueno, solamente para recordar, sabemos que la inmunoglobulina es un anticuerpo que se encuentra principalmente en las secreciones, en las mucosas, en las secreciones, también la podemos encontrar en la saliva, la podemos encontrar en la leche materna o en las lágrimas. Es una de las principales líneas de defensa contra los patógenos. Y recordar también que hay dos subtipos de inmunoglobulina A, la inmunoglobulina A1, que es la que se deriva de la médula ósea y se encuentra principalmente en el suero, y la inmunoglobulina y el otro subclase, que es la IgA2, que se encuentra principalmente pues, en las mucosas y principalmente en la mucosa colónica. Dicho esto, se cree, y es así como lo voy a decir porque no está nada de esto demostrado todavía, se cree que hay un defecto en la IgA1, que es la más prevalente en suero, que tiene un defecto en la galactosa, es un defecto en la galactosa. Se cree que ese defecto en la galactosa no permite que haya una glicosilación normal. Al haber esta glicosilación anormal, entonces a nivel de la bisagra en la región FB de la inmunoglobulina A, sirve para empezar a crear complejos inmunes. Estos complejos inmunes, al no poderse depurar de una manera normal como lo harían, empiezan a depositarse, empiezan a haber un depósito de estos en los tejidos, y en los tejidos empieza pues a haber entonces una reacción inflamatoria con infiltración de neutrófilos, y esta reacción, toda esta reacción inflamatoria, que es lo que va a dar las consecuencias de las manifestaciones clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues generalmente son en pacientes, tienden a ser manifestaciones agudas, se presentan en las primeras, de las primeras a 4 semanas, las primeras 4 semanas de la enfermedad. Cabe la pena recalcar eso, pues que no siempre se van a presentar todas en el mismo momento, pueden presentarse primero las manifestaciones cutáneas y hasta los 6 meses podemos tener todavía manifestaciones renales, o sea, no van a ser todas en el momento del debut de la enfermedad. Las más prevalentes o las más importantes que tenemos son las manifestaciones cutáneas, que había un hipervínculo, pero ya lo perdí. Bueno, en cuanto a las manifestaciones cutáneas, pues la más característica es la púrpura palpable. La púrpura palpable, que es, esta imagen me gustó porque aquí se puede ver un poco de la fisiopatología de lo que pasa en la piel, que esta púrpura palpable pues es nada más porque hay un proceso debido a la infiltración perivascular de los macrófagos, hay una ruptura de las paredes, y es lo que lleva a las paredes del vaso, y es lo que lleva al depósito o la leucocitoclastia, que es lo característico a nivel patológico de la enfermedad, que no es nada más que la ruptura de las paredes y la formación de polvo o detritus a nivel de la dermis. Al haber esta ruptura, pues empieza a haber una extravasación de los eritrocitos, y los eritrocitos pues son los que empiezan a infiltrar, y es por eso que podemos podemos sentir que tenemos. Por eso tenemos esta púrpura, pues, que es palpable. La púrpura palpable es general, de los requisitos, se presenta en hasta el 95% de los pacientes.
y generalmente es de predominio simétrico. Es simétrico y tiene predilección por las extremidades inferiores. Esto tampoco se sabe por qué es, pero se cree que pues, podría ser simplemente por el efecto de la gravedad del peso de la hemoglobina A, que eso le dé más tendencia a que se vaya a depositar en esos sitios de declive y también en los sitios donde hay pues, mayor presión. Por eso es de extremidades inferiores y en la región glútea, que es donde más lo presentan los niños. También puede presentarse pues la realidad es que puede presentar en todas partes del cuerpo, pero cuando lo tenemos en extremidades superiores, en cara, en orejas, entonces en un niño ya lo podemos considerar como una presentación atípica. Es ahí donde entraría. Y generalmente el curso de la afección cutánea es un curso limitado. En la mayoría de los casos, las lesiones se limitan o se resuelven en aproximadamente 3 semanas, pero pueden seguir presentando recurrencias. La púrpura o las lesiones más bien pueden ser desde una púrpura nada más con región de una púrpura, pero puede cursar también con lesiones bullosas o puede también incluso hacer sitios de necrosis. En cuanto a la púrpura, cuando es una púrpura clásica, digamos, generalmente las lesiones son eritematosas, muy rojas, y después durante su evolución se hacen un poco más violáceas hasta un poco cafezosas, cafés, y aquí pues es cuando ya comienza la fase de resolución. En la fase de resolución pues espera que las lesiones se resuelvan y no dejen cicatriz. Los pacientes, sobre todo los pacientes pequeños, los pacientes que de 3, 4 años, pueden cursar con edema subcutáneo, todo esto secundario a toda la actividad que existe, la actividad inflamatoria que hay en el tejido subcutáneo. Entonces, cuando hacen edema, puede ser principalmente en el dorso de las manos, también pueden presentarlo en los pies, en cara, de predominio en cejas, en ojos y también en el cuero cabelludo. Entonces, es otro de los datos indirectos que podríamos buscar, sobre todo en pacientes pequeños. En general, pues las lesiones cutáneas no requieren tratamiento, excepto cuando son lesiones muy extensas y cuando se asocian a una dermatitis bullosa. Estas son las lesiones clásicas que podemos encontrar en la púrpura vascular, que pueden ser desde solamente la púrpura, como podemos ver son muchas lesiones, pueden ser confluyentes y dar este aspecto. Son palpables, aquí se sentirían como granitos prácticamente, o también podemos tener esa otra presentación que sigue siendo púrpura, pero son lesiones petequiales que también pueden ser de hasta 5 o 6 milímetros y pueden llegar a ser confluentes y muy como aparatosas. Estas también puede haber la presencia de necrosis, que es aquí, cuando se rompe el vaso totalmente o es muy extensa la inflamación, aquí podemos tener sitios de necrosis. Esta otra es la púrpura bullosa que les había comentado, que esta sí es una lesión, digamos, grave o de las más, que es muy aparatosa y también puede ser considerada como grave. En esta lesión sí podríamos considerarse la toma de biopsia y aparte también es necesario iniciar tratamiento. Se ha descrito el tratamiento con corticosteroides e incluso en algunos casos más extensos cuando hay afección bullosa con tratamiento médico con Dapsona, que es a lo que los pacientes han reaccionado bien. Pero son las únicas indicaciones para hacer énfasis en eso, son las únicas indicaciones para el tratamiento con esteroides o tratamiento específico inmunomodulador. En cuanto a otra de las afecciones más comunes, es la afección gastrointestinal, que hay series que reportan una afección del 50 hasta el 75% de los pacientes, y esta se puede presentar dentro de las primeras 4 semanas de la enfermedad, o sea, no necesariamente al diagnóstico, puede ser hasta las 4 semanas. Es importante mencionar que hay pacientes que pueden debutar con el dolor gastrointestinal, que solamente debuten con dolor y ya una semana después, 3 o 4 días, es cuando empiezan a presentar las lesiones petequiales. Entonces esto es lo que podría, digamos, complicar el diagnóstico o tener en consideración que un paciente con dolor tipo cólico, intenso, periumbilical o en epigastrio, considerar como una causa que no es común, pero que sí pudiese ser que no mejora, púrpura vascular. En cuanto a las características clínicas de esta afección, pues pueden ser desde leves hasta un poco más moderadas o severas. Las más leves es un paciente que cursa con náusea, con vómito, con dolor abdominal tipo cólico, que puede ser muy leve o incluso moderado. Y las lesiones más importantes, las
más graves, como puede ser la invaginación intestinal, también pueden cursar con isquemia o con perforación. Todo esto porque al nivel de la mucosa y la submucosa intestinal, pues también hay una reacción inflamatoria, hay esta vasculitis y es lo que puede llevar hasta la invasión intestinal, que es muy común en pacientes, en los más jóvenes pueden tener esta complicación. La literatura pues estadounidense refiere que hasta un 11% de los pacientes pueden cursar con esta complicación de invaginación intestinal, por lo que hay que estar al pendiente en caso de un paciente que tenga dolor abdominal severo, evacuaciones sanguinolentas, hay que descartar que no vaya a tratarse de una invaginación intestinal. Esta es una serie de casos de un hospital en Italia en el cual reportan la afección gastrointestinal en una serie de 118 niños. Este es un estudio retrospectivo de 10 años, desde el 2010 hasta el 2020, en el cual ellos reportan que el 96% de esos pacientes que estuvieron analizando cursaron con afección abdominal, afección gastrointestinal, y de cuál la manifestación más común, que esto sí está un poco diferente a la literatura internacional, que el 71% de los pacientes presentaron sangrado gastrointestinal, pero solamente el 38% fue oculto, que en la mayoría de las series también nos dicen al revés, que el sangrado en realidad lo presentan más, tiene la tendencia es que hasta el 80% de los pacientes lo presenten oculto. Y otra de las, pues también presentaron hematoquesia, pero solamente el 25% de los pacientes. Y la complicación que ellos reportaron o que ellos vieron más, igual fue, pero hasta con un 21% de diferencia de la literatura, lo que necesita la literatura anglosajona, que ellos presentaron 18% de los pacientes hicieron complicaciones, y la más común sí fue la invaginación intestinal. Refieren pues que el dolor abdominal, en el que era de leve a moderado, todos recibieron AINES, preferentemente los que ellos utilizaron fue ibuprofeno, pero también refieren que el 22% de los pacientes usaron paracetamol, y esteroide fue el que ellos usaron, prednisona, y pues a la mayoría de más bien a todos los pacientes les fue bien, no reportan ninguna defunción en este estudio. Ay Dios, esto no aquí. Bueno, ahorita me regreso. En cuanto a las manifestaciones renales, pues las presentan hasta un tercio de los pacientes. Afortunadamente, menos del 10% de los pacientes presentan una afección que sea considerablemente grave. Y la afección renal, la mayoría de la afección renal, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, más del 80% de los pacientes que presentan afección renal la van a presentar en las primeras 4 a 6 semanas. La afección renal igual puede ser desde leve, solamente con hematuria y proteinuria aislada, pero también pueden cruzar o pueden llegar a desarrollar un paciente de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, e incluso hasta falla renal al momento de su debut. Hay factores que se han asociado como factores de riesgo asociados con el daño renal que debemos estar al pendiente en pacientes con cualquiera de estos. En los pacientes de sexo masculino son los que tienen un alto grado de desarrollo de daño renal durante el desarrollo de su enfermedad. La edad también, pacientes, mientras más grande sea el paciente, el niño, tiene mayor riesgo de desarrollar afección renal. También aquellos pacientes que presenten púrpura persistente, es un factor de riesgo. Al inicio, que debuten, que tengan las plaquetas elevadas, se cree que esto puede ser pues en relación a la formación de trombosis, pero sin embargo no está indicado el uso de tratamiento antiplaquetario, solamente es la valoración, la revisión, dar seguimiento a estos pacientes. También pacientes que al debut cursan con glóbulos, una cuenta elevada de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, perdón, también se asocia factor de riesgo, igual que hayan cursando síntomas gastrointestinales severos, la presencia de artritis o artralgias, así como un paciente que presente recaídas constantes tiene mayor riesgo, y los pacientes que cursan con C3 bajo. En cuanto a cuánto tiempo debemos de seguir nosotros a nuestros pacientes que han tenido daño renal al momento del diagnóstico, o los pacientes que no tuvieron daño renal pero sí que tuvieron alguna alteración mínima como proteinuria aislada o un poco de hematuria, hay una remisión sistemática en la cual se siguieron se revisaron 100.133 pacientes, de los cuales se reporta un 34% presentaron afección renal. De estos pacientes, es lo que les comentaba, el 85% de los pacientes a las 4 semanas de que se había iniciado la enfermedad ya había presentado el daño renal, y a las 6 semanas el 91% de los pacientes también presentó la afección renal.
así como a los 6 meses, pues prácticamente ya todos los pacientes habían tenido algún grado de afección renal. Ellos también hacen énfasis de que estos pacientes, una vez que tenían ese daño renal, que pudo haber sido desde proteinuria leve o la hematuria, ya una vez que el uroanálisis se encontraba normal, ya no tenían como que ese deterioro de la función renal y solamente se les podía prácticamente ya ser a niños normales. Por lo que se recomienda que al inicio la vigilancia de un paciente, la vigilancia de la función renal en un paciente debe de ser por 6 meses y no hay necesidad de que después de estos 6 meses se le dé en realidad seguimiento a esos pacientes. Por lo tanto, en la iniciativa SHARE, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso, se recomienda medir las cifras tensionales en cada visita que haya del niño, medir las cifras tensionales, valorar la función renal con la medición de cifras tensionales, realizar un uroanálisis en búsqueda de la hematuria o la proteinuria y también la valoración de la función renal con la fórmula de Schwartz. Esto lo podemos hacer, como ya vimos, a las 4 semanas, nos podemos ir ya después, mes con mes, hasta los 6 meses darle seguimiento a los pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia? Hay las 2 indicaciones para biopsia, según también la iniciativa SHARE, es cuando tenemos una alteración en la tasa del filtrado glomerular y cuando hay un paciente que tenga proteinuria severa o persistente. Pero también nos dan a considerar que podemos realizar una biopsia cuando un paciente se presente con lesión renal aguda o que tenga un empeoramiento de la función renal, como en una glomerulonefritis rápidamente progresiva, así cuando un paciente haya debutado también con síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, ya que pues estas 3 cosas en los niños pequeños no es algo común. Entonces en esos pacientes sí podríamos considerar la toma de biopsia renal. Esto es para renal. Y en cuanto al tratamiento, que también voy a hablar un poquito más de eso, este es un estudio aleatorizado, randomizado, doble ciego, que se realizó en pacientes pediátricos con la administración de prednisona. Fue a todos los pacientes que tuvieron púrpura vascular, les dieron prednisona. Y en estos lo que estaban buscando era ver cuál se había beneficiado de la prednisona. Si esos pacientes que se pudiera, digamos, si se pudo crear evitar que se progresaran a daño renal. De estos pacientes, 84 recibieron prednisona y 87 les dieron un placebo. De todos estos pacientes, 74 pacientes presentaron daño renal, que esto es un 34% aproximadamente, y de los que presentaron afección renal, 38 pacientes fueron los que se les había dado prednisona y 36 pacientes fueron los que se le dieron el placebo. Entonces aquí se dieron cuenta, y hay otros estudios también más importantes, pues que en realidad los esteroides no nos van a servir para prevenir el daño renal, pero sí están indicados para que una vez que se instauró el daño renal, entonces damos esteroides y eso sí va a mejorar la función renal de los pacientes, que esa era la que estaba perdida por acá. Esta gráfica que es aquí, donde podemos ver que estos son los pacientes que recibieron el placebo y los de esteroide, que conforme iba pasando el tiempo, cuando estaban con esteroide, iba bajando prácticamente a los 6 meses, menos de la mitad de los pacientes ya no tenía esa afección renal, comparado con los pacientes con placebo, que sí tenían todavía la afección renal, casi el 50% de ellos. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que no se recomienda el uso general de prednisona para prevenir la enfermedad renal, pero sí es efectiva para alterar el curso de la enfermedad renal. En cuanto a las manifestaciones, otra de las características clínicas de la enfermedad es la artritis, que se presenta desde un 50 hasta un 80% de los pacientes y puede ser la primera manifestación clínica de la enfermedad hasta en un 15% de los pacientes. Tiene una predilección por las articulaciones grandes, como puede ser rodilla, como puede ser también los tobillos, pero también puede afectar codos, puede afectar también los carpos o incluso las articulaciones de la mano. Son articulaciones, la mayoría son muy, digamos, llamativas, cursan con un aumento de volumen importante y pueden llegar a ser muy dolorosas. Por ejemplo, en tobillos puede llegar a causar la incapacidad del niño porque pueden ser muy dolorosas, muy aparatosas. Afortunadamente pues son transitorias, generalmente se resuelven en los primeros 3 a 7 días de la enfermedad y estas casi no tienen recurrencias. Tampoco está indicado el tratamiento con esteroides en estos pacientes, solamente el tratamiento con AINES, incluso puede ser reposo. Puede ser pues también reposo y con eso se ha visto que los pacientes mejoran muy bien.
Otras manifestaciones clínicas que tampoco son comunes, afortunadamente, es una vasculitis de medianos brazos, entonces pues puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Puede llegar a afectar al sistema nervioso central, pero menos del 1% de los pacientes pueden llegar a presentar esta afección. Las manifestaciones más comunes a nivel del sistema nervioso central pueden causar hemorragia, epilepsia, también se han visto asociadas a síndromes de Guillain-Barré o a una neuropatía periférica. Pues, prácticamente puede hacer de todo esta vasculitis. También pueden cursar con compromiso ocular a nivel de ojos o subconjuntival. A nivel pulmonar, pues que también son de las complicaciones o de las afecciones más temidas, pueden hacer hemorragia alveolar o enfermedad pulmonar intersticial, que afortunadamente pues tampoco son comunes, pero sí hay casos descritos en la literatura. Pueden hacer también o cursar con epistaxis recurrente, así como dolor escrotal. A diferencia de las otras manifestaciones menos comunes, el dolor escrotal sí puede ser más común, especialmente en niños pequeños, 3 a 4 años. En esos niños hay que buscarlos específicamente porque sí puede ser importante en ellos. Y hasta un 20-30% de los pacientes pueden llegar a presentarlo. En cuanto a los estudios de laboratorio para la púrpura vascular, pues desafortunadamente no hay un examen que nos diga es púrpura vascular o no es púrpura vascular. Pero pues siempre en los pacientes que sospechamos de púrpura vascular tenemos que tener una biometría hemática en la cual confirmemos pues que las plaquetas se encuentran normales, que no hay ninguna alteración, aunque también pueden presentarse un poco elevadas, pero lo importante es que siempre estén normales. Pueden cursar también los pacientes con una leucocitosis moderada, así como una anemia normocítica, que esto se relaciona un poquito más con los síntomas gastrointestinales, con el sangrado, sobre todo el sangrado oculto en heces, y hasta un 80% de los pacientes se refiere que pueden cursar con una prueba de Guayaco positiva. Generalmente es una anemia leve a moderada. En cuanto a la determinación de los anticuerpos antinucleares, los ANCA y el factor reumatoide, pues estos deben de ser negativos. Yo personalmente ni siquiera los tomaría. Estos exámenes, pues la realidad es que no tienen ninguna ayuda en un paciente que tenemos el diagnóstico ya bien establecido de púrpura vascular. Sí podemos tomarlos, estaría justificado su toma en pacientes adultos, en pacientes más, no tan adultos, pacientes más grandes, pacientes que se acercan a la adolescencia. Por ejemplo, una niña, un paciente femenino de 14 y 15 años, en ellos sí consideraríamos tomarle anticuerpos antinucleares, ANCA o ANCAS, porque siempre tenemos que descartar que no se trate de otro tipo de una vasculitis que vaya a ser secundaria, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico, que sí podía manifestarse de esa manera, pero por lo general yo no tomaría estos anticuerpos. En cuanto a los niveles de C3 y C4 también se deben de encontrar normales, igual no son tan necesarios, C3 y C4 cuando sospechamos de otra afección, por ejemplo el lupus. Y la IgA, que tampoco se toma de manera rutinaria, se puede encontrar aumentada, pero y sobre todo es al inicio de la enfermedad. No es necesario tampoco solicitarse. Lo que sí podemos solicitar de una manera rutinaria serán las pruebas los reactantes de fase aguda, como la PCR o la BSG, que podrían encontrarse también un poco elevadas. Y pues aquí no lo puse, pero ya había hablado de él, el examen general de orina, que es importante siempre en un paciente debutante solicitar un examen general de orina para buscar alteraciones en el sedimento. En cuanto a la patología, pues ya les había mencionado que no es necesario realizar una biopsia en piel, pero lo que esperamos ver pues, es la vasculitis leucocitoclástica, que es esta que se ve un poquito aquí como los puntitos. Esta vasculitis leucocitoclástica no es específica de púrpura vascular por IgA, se puede presentar en otras vasculitis por procesos infecciosos, vasculitis asociadas a lupus, a muchas enfermedades medicamentosas. Les digo, no es específica, pero es el hallazgo histopatológico prominente. No se realiza de rutina y pues lo característico que esperaríamos ver es el depósito de la IgA, por eso siempre es importante, si solicitamos una biopsia, pues solicitar su inmunofluorescencia. Pero cabe la pena mencionar también que a veces se puede, que una biopsia con una inmunofluorescencia negativa no nos va a descartar la púrpura vascular, debido a que sobre todo las lesiones necróticas tienen enzimas proteolíticas que pueden llegar a degradar la IgA y es ahí cuando nos puede dar ese falso negativo. Entonces una inmunofluorescencia negativa pues no nos va a descartar la púrpura vascular. Está indicada sobre todo en lesiones atípicas, las lesiones que tienen una distribución en extremidades superiores, que sean lesiones más aisladas, que no sean en predominios inferiores, en los sitios de declive, ahí podemos solicitar la biopsia, o incluso cuando tenemos una afección bullosa también se puede solicitar, o cuando tengamos pues la duda diagnóstica, que no estamos seguros del diagnóstico, podemos solicitar también una biopsia.
En cuanto a las lesiones renales que vamos a encontrar, pues vamos a encontrar desde una glomerulonefritis proliferativa que puede ser focal y segmentaria con formación de semilunas. El diagnóstico diferencial de la púrpura vascular por IgA, pues debemos incluir todas aquellas patologías que nos cursen con púrpura, así como con artritis, las podemos dividir como las que nos cursan con púrpura, con artritis artralgias o con dolor abdominal, que en realidad pues son bastantes. Las enfermedades que cursan con púrpuras pueden ser las vasculitis por hipersensibilidad, granulomatosis con polangitis o la antiguamente llamada enfermedad de Wegener, la poligitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con polangitis o la enfermedad de Church-Strauss, como se le conocía antes. También las que son asociadas al lupus eritematoso sistémico. Algo que nos puede servir para diferenciarlas, pues principalmente la edad del paciente, aparte la granulomatosis con polangitis y la enfermedad y la granulomatosis eosinofílica con polangitis prácticamente en la edad pediátrica son muy poco prevalentes, casi no están reportadas en la literatura. Tanto la enfermedad de Wegener como el Church-Strauss son muy poco prevalentes, y lo que nos puede dar el diagnóstico, orientarlos, pues una púrpura vascular que cursa con afección pulmonar, tendríamos que sospechar en ella, o una púrpura vascular que cursa con afección de vías respiratorias superiores para una púrpura granulomatosa eosinofílica. En cuanto a el lupus, pues que es de los más comunes que nos puede dar estas lesiones purpúricas, pues es en pacientes, la verdad, todo esto, tanto las otras vasculitis más sistémicas, pues tienen afección más importante. Son pacientes que cursan con alteración al estado general, cursan con fiebre, cursan con otras cosas. Bueno, solo quería hacer aquí rápidamente de este diagnóstico diferencial, que es el edema hemorrágico agudo del lactante, que se cree o se piensa que puede ser la contraparte de la púrpura vascular en pacientes pequeños, en lactantes. Esta edad de presentación puede ser de 4 hasta los 24 meses y es una triada que se caracteriza por fiebre, es una fiebre leve que puede ser intermitente, y lesiones purpúricas que pueden ser, que generalmente son como equimosis, pueden llegar a ser confluentes en extremidades, a diferencia de los púrpura vascular. Estas sí se presentan en extremidades superiores, en extremidades inferiores, puede afectar también orejas, puede afectar la nariz, cara. Y pues es muy aparatosa, los pacientes llegan así con todas estas lesiones purpúricas. Y pueden cursar también con edema en extremidades, también edema escrotal, y es importante pues buscarlo para llegar al diagnóstico. Son pacientes con buen ataque, con buen estado general, a pesar de todo eso. Y pues generalmente presentan remisión en las primeras 3 semanas de la enfermedad. Igual el tratamiento pues es conservador. Y en cuanto, bueno, solo quería puntualizar las diferencias entre adultos en la púrpura vascular, lo que ya les había comentado. Mientras más grande sea el paciente, va a tener peor compromiso o peor pronóstico renal. En pacientes adultos, pues es muchísimo más baja su incidencia, de 0.8 a 1.8 por cada 100.000 habitantes, comparados con los hasta 23 casos que podemos presentar en pediatría. Y si tiene un peor pronóstico de falla renal, hasta pueden tener falla renal comparado con la población pediátrica, que es mucho menos del 5%. En cuanto al tratamiento, esta es una iniciativa, desafortunadamente, como muchas cosas en reumatología, pues no tenemos estudios controlados para el tratamiento en las vasculitis. Púrpura vascular, pues tampoco. Hay un tratamiento, una iniciativa SHARE que se hizo en el 2019, y estas son recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento de inmunoglobulina A, y está más basado en la experiencia de los expertos. Ellos recomiendan pues que para la púrpura, digamos, leve, que solamente es dolor abdominal leve, así como artropatía, y para el compromiso cutáneo solamente dar manejo con analgesia. Y los corticosteroides se reservan para los pacientes que cursan con orquitis o ya daño más severo, como puede ser vasculitis cerebral, hemorragia alveolar o dolor abdominal severo o sangrado rectal. Se recomienda que sea prednisona en los pacientes que están tolerando la vía oral, de 1 a 2 miligramos por kilogramo por cada 24 horas, o en los pacientes que están en ayuno se puede dejar hidrocortisona, 4 miligramos por kilogramo cada 6 horas, y en pacientes que ya son con un dolor abdominal severo y con sangrado rectal, pues se puede utilizar con ellos metilprednisolona a dosis de pulsos, lo cual es a 30 miligramos por kilogramo por día, con una dosis máxima de un gramo cada 24 horas por 3 días. Como les había comentado, pues nuestra recomendado el tratamiento profiláctico para tratar de prevenir el daño renal.
Este es el tratamiento de la nefritis, ya lo voy a dar así a grandes rasgos. Lo dividen en pacientes que tienen solamente hematuria microscópica y que no presentan disfunción renal y que no, o que pueden tener proteinuria nada más leve, o que tienen proteinuria leve, no persistente, o proteinuria moderada. Solamente recomiendan que a los pacientes se les dé seguimiento. Una vez que tiene un paciente proteinuria severa o que ya hay daño en la función renal o una proteinuria persistente, es cuando ellos recomiendan, aparte de consultar a un experto como un nefrólogo pediatra, y la toma de biopsia. Ya de acuerdo a la toma de biopsia, los resultados que tengamos se va a dividir como moderado o severa, que depende de la presentación, de cuántas semilunas se haya encontrado en la biopsia. Arriba menos del 50% de semilunas se puede considerar como moderada y arriba del 50% de semilunas ya se puede considerar como una nefritis severa. A la nefritis severa, todos, pues el tratamiento angular es la prednisona. Aparte de esto, en la nefritis moderada, pues solamente se recomienda la prednisona o se pueden dar también los pulsos de metilprednisolona y como segundo manejo, pues ya el tratamiento inmunomodulador como con acetopina, micofenolato o incluso aquí también en la moderada ya se puede iniciar tratamiento con ciclofosfamida. En cuanto a la severa, aquí sí ya es recomendable iniciar, ahora sí que con todo, porque el daño renal ya es importante, entonces se tiene que iniciar inducción a la remisión con ciclofosfamida de manera mensual y también podemos iniciar tratamiento con pulsos de metilprednisolona y continuar el esteroide todavía como un manejo como tratamiento establecido. Y también, aparte de la terapia con esteroides, dejar acetropina o micofenolato para tratar de hacer este descenso de esteroides lo más pronto posible. También ellos recomiendan el uso de los inhibidores de la enzima de angiotensina para los pacientes con proteinuria persistente, tratar de evitar el daño que sea persistente. En cuanto al curso y el pronóstico de la enfermedad, la mayoría de los pacientes les va muy bien. Solamente un tercio de estos pacientes pueden llegar a presentar recurrencia en los primeros meses y las exacerbaciones, y generalmente estas recurrencias son, digamos, son menos importantes. Pueden cursar con las lesiones cutáneas, pero son menos importantes, un poco de lesiones cutáneas, el dolor abdominal puede llegar a ser menos severo. Y las exacerbaciones, pues es importante recalcar que pueden presentarse desde las 6 semanas hasta los 2 años después de que se debutó con la enfermedad. Estos pacientes por lo general tienen un pronóstico excelente. La mayor morbilidad de la púrpura vascular es por nefritis y por síntomas gastrointestinales, los pacientes que cursaron con invaginación intestinal o los pacientes que llegaron a hacer una afección renal entre moderada y severa. Pero menos del 5% de los pacientes puede llegar a cursar con una enfermedad renal terminal. Hay factores que se han identificado de mal pronóstico, son pacientes pues, que tienen involucro renal más que nada, la hipertensión arterial, falla renal debut, así como si se realizó una biopsia, que en la biopsia haya la presencia de semilunas o infiltración de macrófagos. Ya nada más como conclusiones, cuando referir a un paciente al especialista, pacientes de la edad, pacientes que ya salen de esa púrpura vascular, digamos, común, pacientes de 10, 12 años en adelante, valdría la pena que sean valorados por un reumatólogo pediatra, pacientes que cursan con daño severo, que cursaron con una afección abdominal importante, nefritis, y pues cuando tenemos alguna duda diagnóstica. Y prácticamente sería todo, solamente los invito a, pues como conclusiones, la vasculitis es la púrpura vascular es la vasculitis más común en la infancia, por lo tanto es indispensable que la conozcamos, que estamos familiarizados con ella y concientizar al paciente de la evolución de la enfermedad, que puede presentarse desde el inicio o todavía después, no porque en un momento no presentó dolor abdominal, no lo pueda volver a presentar, no lo pueda presentar después en el transcurso del mes. Es instruir siempre al paciente, así como la búsqueda proactiva en todos los pacientes que cursan con púrpura vascular en daño renal, y pues que es un manejo multidisciplinario, tanto reumatología como nefrología, incluso también podemos pedir el apoyo de dermatología en algunas ocasiones y gastroenterología. Pues de mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención y buenas noches. Gracias. Bueno, entonces, a nombre del Colegio de Pediatría de Baja California, capítulo Tijuana, otorga el presente reconocimiento a la doctora Karime Berenice Hernández García por su participación en la conferencia sobre el tema ¿Qué hay de nuevo en la púrpura vascular en niños? Un aplauso, por favor.
Por último y no menos importante, el Colegio de Pediatría de Baja California, capítulo Tijuana, otorga el presente reconocimiento al Laboratorio Nestlé por hacer posible nuestra primera sesión presencial del Colegio de Pediatría. Buenas noches, mi nombre es la doctora Claudia Gallego, estamos invitándolo de parte de CEMICA, capítulo noroeste, a un congreso que estamos organizando a nivel binacional, va a ser en sede en la ciudad de San Diego, California, donde vamos a tener ponentes nacionales, van a estar también presentes médicos alergólogos del Hospital Rady Children's Hospital, también de UCSD y tenemos becas. Entonces, a todas las personas que deseen la beca nos pueden contactar. Es viernes. Empezamos el jueves en la 19 de la noche, pero va a ser el viernes a partir de las 8 de la mañana. La verdad es que el programa está muy bien y es dirigido a pediatras, porque están todos los profesores binacionales de Children's, de UCSD, todos nuestros amigos que han estado con nosotros van a participar. Y el sábado también vamos a tener conferencias hasta las 2 de la tarde. Pero están todos invitados, me lo pueden hacer llegar a mí y va a llegar un link automatizado para la beca para ustedes y va a ser a través de Zoom. ¿Y qué más? Su correo y por favor, pongan bien su nombre porque recuerden que la CIA nos va a estar viendo y si no, no les podemos dar, si se digna de decirnos que sí los del consejo, pues probablemente sí tengamos el puntaje y ya, pero pongan bien su nombre porque pues tenemos que mandar todo que sí están ahí y puedan tener el puntaje. Y si no, pues únicamente la academia. Gracias.